Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta acogida tan afectuosa que ustedes me prodigan. Estoy muy contento de estar con ustedes y de poder hacer frente a este auditorio algunas reflexiones sobre un tema que parece bastante abstracto en principio, muy trajinado, la libertad de prensa, pero que me ha sido revivido especialmente por lo que se ha experimentado en la campaña política actual y especialmente en la campaña de Aurelio. Yo tengo que hacerles a ustedes algunas confesiones, como esta. A mí siempre me ha preocupado el carácter irracional de la política, el ingrediente profundamente irracional que tiene la política. Y lo digo por una razón, porque ustedes saben que prácticamente toda mi vida pensante ha transcurrido en la universidad. Y cuando uno vive en la universidad y trabaja en la universidad, en la docencia, entonces uno cultiva ciertos hábitos y ciertas virtudes que luego las ve contradichas en la práctica de una manera abrupta. ¿A qué me refiero? A que uno en la universidad, cuando está empeñado en la tarea de pensar, trata de ser congruente, de ser coherente, de tener buenas razones, etc. Pero desde que yo ingresé a la política me di cuenta que las buenas razones, los buenos argumentos, etcétera, eran más bien un lastre, un estorbo en la práctica política. Y lo digo porque a mí me ha sorprendido, no debería sorprenderme, pero me ha sorprendido, les digo, y de una manera bastante ingrata, me ha impactado la situación que vivimos actualmente. Yo les tengo que decir, así como les dije que les iba a confesar varias cosas, otra de las cosas que les debo confesar es esta. Si yo no tuviera nada que ver con el polo democrático alternativo y fuera una persona, un ciudadano externo que estuviera mirando las cosas, estudiando las hojas de vida de los candidatos, estudiando cuidadosamente sus propuestas, etcétera, sin tener nada que ver con la política y menos con la política de izquierda, yo votaría por Aurelio. Y lo digo con toda convicción por una razón. Aurelio es una persona intachable, pero una cosa es decir que una persona es intachable y otra cosa que un candidato político lo sea. Lo que quiero decir, Aurelio no solo es una persona transparente, honesta, de una ética a toda prueba, sino que tiene condiciones políticas como nadie y sobre todo para aspirar a un cargo como el que está aspirando. Aurelio fue mi asesor en la campaña presidencial y yo puedo dar fe de muchas cosas, es decir, testimonio que podría prestar bajo juramento, ¿cierto?, de su disciplina, su capacidad de trabajo, su capacidad de estudio, su información, su capacidad dialéctica. Y digo, no hay un candidato, a mi juicio, que conozca mejor a Bogotá que Aurelio. Yo creo que, siendo generoso, podríamos decir que Peñalosa conoce a Bogotá, no mejor que Aurelio, pero posiblemente también como Aurelio, porque Peñalosa, desde pequeño, con lo que ha soñado es con ser alcalde de Bogotá, de la misma manera que el doctor Álvaro Uribe desde chiquito quería ser presidente y se preparó para ser presidente. Peñalosa ha soñado con ser alcalde de Bogotá y naturalmente nosotros no compartimos su visión de la ciudad, no compartimos sus proyectos, pero sí tenemos que convenir en que está muy bien informado sobre los problemas de la capital, para los cuales tiene soluciones distintas a las que se proponen desde el polo. Pero Aurelio conoce minuciosamente a Bogotá.
Aurelio es una persona mejor preparada que nadie para desempeñar la alcaldía de Bogotá. Y miren el resultado, es decir, en qué estamos a esta hora. Y lo peor de todo es la indignación que produce ese ingrediente tan irracional de la política de que yo les hablo, ¿cierto? El hecho de que cuando se dan cuenta de que Aurelio es un candidato muy capaz, entonces empiezan a ignorarlo. Y lo ignoran, entonces naturalmente si lo ignoran y la mayor parte de la gente dice ignorarlo, entonces no tiene intención de voto. Y como no tiene intención de voto, no participa en los debates más importantes. Es decir, estrategias tan perversas que se dan en una sociedad que se llama sociedad democrática, que es absolutamente creada a imagen y semejanza de lo que los medios quieren que sea Colombia, de lo que los medios quieren que sea este país nuestro, la sociedad en la que vivimos. Y justamente por eso se me ocurrió hacer con ustedes una reflexión que espero que no sea muy aburrida, aun cuando parezca un tanto académica, una reflexión sobre la libertad de prensa. ¿Por qué? Por esta razón. La libertad de prensa es uno de esos principios que nadie se atreve a poner en cuestión. Yo me voy a permitir leerles a ustedes. No les voy a decir absolutamente hoy nada nuevo. Todo lo que voy a decirles ya ustedes lo saben, pero es como llover sobre mojado, ¿no? Pero creo que vale la pena que refresquemos algunas cositas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dice esto: la libre expresión del pensamiento y la opinión es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede entonces hablar, escribir e imprimir libremente, salvo su responsabilidad en los casos determinados por la ley. Ese es el punto número 11, 11º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y por qué empiezo por ahí? Por una razón. Porque a menudo se nos olvida algo evidente, que la Revolución Francesa no fue una revolución democrática. La Revolución Francesa fue la revolución liberal por excelencia. Y con eso no estoy degradando la Revolución Francesa. La estoy situando en su contexto y estoy poniendo de presente qué era lo que la Revolución Francesa pretendía. Voy a recordarles algo que también ustedes lo saben, es muy conocido, y es esto: un revolucionario francés, Benjamin Constant, pronunció un discurso célebre en el Ateneo de París sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Y en ese discurso, Constant pone de presente lo siguiente: hay una oposición, o al menos una diferenciación bastante significativa entre lo que los griegos llamaban libertad y lo que los modernos llamamos libertad. Los griegos llamaban libres a los ciudadanos que podían participar en las decisiones democráticas. Y por tanto, la libertad en Grecia era una libertad que ha sido llamada posteriormente la libertad participación. Libre era el que tenía derecho a participar en las discusiones en el ágora y a decidir, a votar, a decidir. Fíjense ustedes una paradoja. En la democracia griega y concretamente en la democracia ateniense no se daban las situaciones que hoy se dan en las democracias modernas. Las democracias modernas se ejercen de manera episódica. Ahora vamos a tener elecciones, entonces la gente sale a votar. Dentro de 3 años tenemos elecciones de presidente, etcétera. En Grecia y específicamente en Atenas,
el ejercicio de la democracia era diario, todo el día. Y por esa razón, entonces, solamente las personas que tenían patrimonio podían dedicar su tiempo al ejercicio democrático. Y entonces necesitaban quienes hicieran por ellas determinadas tareas. Y quienes hacían por ellas esas tareas eran los esclavos. Y por tanto, la democracia ateniense surge sobre una contradicción, una paradoja. Para que haya democracia se necesita que haya esclavitud. Los esclavos eran los que realizaban las tareas que los ciudadanos no tenían que realizar para poder ocupar todo su tiempo en la democracia. En Atenas no se tenía noción de libertad en el sentido que hoy nosotros la tomamos. Tal vez la primera vez que la libertad tiene un sentido ético y no social, la libertad tiene un sentido social en este sentido. Las personas se dividen en libres y esclavas, entonces son categorías sociales, ¿no? Pero la primera vez que toma un carácter ético es con Sócrates, porque Sócrates reclamaba para sí una libertad. Él decía: yo en la cárcel, esperando beber la cicuta, soy el ciudadano más libre, porque para él la libertad consistía en que la razón prevaleciera sobre los instintos, tanto los superiores como los inferiores, y por tanto, cuando se podía liberar de los instintos mediante el uso de la razón, se decía que la persona era libre. Pero no se tenía una noción de la libertad moderna, de la que así califica Benjamín Constant, que es la libertad que podemos llamar, por oposición a la libertad participación de Grecia, que es la libertad democrática, la libertad participación. Podemos decir esto: en la Revolución Francesa lo que se buscaba era enfrentar al Estado. El adversario era el Estado. ¿Y por qué el Estado era el adversario? Por una razón: porque el Estado es el que puede atentar contra mi libertad de conciencia, contra mi libertad de expresión, contra mi libertad de movimiento, contra mi debido proceso, etc. En un libro que muchos de ustedes seguramente conocen, del maestro Gerardo Molina, que se llama Proceso y Destino de la Libertad, se ponen de presente de una manera magnífica, muy clara, esas dos libertades: la lucha por la libertad seguridad, que es la libertad de los modernos, que llamaría Constant, y la lucha por la libertad participación, que es la democracia. De modo que podemos decir que estas libertades y estos derechos que están contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 son las libertades liberales, no las libertades democráticas. Y se ha hecho una especie de asociación. Cuando se habla de Estado demoliberal, se piensa que el Estado demoliberal es democrático y liberal al tiempo, y por tanto que democracia y liberalismo son una misma cosa, y son cosas completamente diferentes. Triunfa en la Revolución Francesa esa libertad, que llama Benjamín Constant libertad de los modernos, y que el maestro Gerardo Molina llama la libertad seguridad. Entonces, cuando se consagra o que se establece en el punto 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad, el derecho que toda persona tiene de pensar y decir lo que piensa, de escribirlo, de imprimir, etcétera, se está afirmando una libertad individual, profundamente individual, y contra el Estado. El Estado no puede intervenir en esa órbita. Fíjense ustedes que hay una libertad que está inmediatamente vinculada con ella, que nosotros no conocíamos y fue establecida en la Constitución colombiana de 1991, que es el derecho a la intimidad, que está consagrado en el artículo 15 de nuestra Constitución. El derecho a la intimidad es el derecho a estar solo, o el derecho a estar con aquellas personas que uno elija y
además con la garantía de que no va a ser molestado mientras está solo o está con esas personas con las que uno elija. Y sobre todo, son derechos que se reclaman del Estado, frente al Estado, no se meta en mi vida privada, respete mi vida privada, etc. ¿No? Resulta que de 1789 a hoy, siglo XXI, albores del siglo XXI o comienzos del siglo XXI, mucha agua ha corrido bajo el puente. Y a partir de la Revolución Francesa empiezan a reivindicarse más bien libertades de orden democrático, que pugnan con las otras, con los derechos individuales, no, que les dan otra dimensión, les dan una dimensión completamente distinta. ¿Cuál es la dimensión distinta que les dan? La dimensión social. Y por tanto, cuando nosotros leemos hoy la libertad de la persona, la libertad de conciencia, mejor, las libertades que la Constitución colombiana de 1991 establece en los artículos 18, 19, 20, etcétera, tenemos que leer esas libertades de una manera un tanto distinta. ¿Por qué un tanto distinta? Por una razón. La democracia es una propuesta distinta a la propuesta liberal. Empezando por esto, la democracia es el sistema que propone que las mayorías decidan, mientras que el liberalismo va a proteger incluso a las minorías y al individuo frente al Estado. Muy bien, pero ¿qué sucede? Voy a hacer aquí una especie de digresión, una especie de paréntesis por lo siguiente. Todos ustedes saben, y hasta mejor que yo, que en 1789, o mejor, que la Revolución Francesa de 1789 fue sometida a una crítica severa por el marxismo, y concretamente por Marx. Basta con recordar un solo documento, el Manifiesto Comunista. En el Manifiesto Comunista se pone de presente una verdad de apuño, y la verdad de apuño que se pone de presente en el Manifiesto Comunista es que esas libertades que allí se consagran son libertades formales, y además que se llamaban libertades burguesas porque fue la burguesía la que hizo la Revolución Francesa y la que resultó triunfante en la Revolución Francesa. Muy bien. Durante mucho tiempo, incluso siendo yo estudiante, yo recuerdo las críticas permanentes que se hacían a sociedades democráticas, entre comillas, como la nuestra. Se decía permanentemente, esas no son democracias, esa es una ficción de democracia, es una simulación de democracia. Mientras no haya condiciones materiales que garanticen que todas las personas van a poder ejercer esos derechos tan bellos que se formulan en 1789, esas son libertades vanas o libertades a las que tiene acceso únicamente un grupo minoritario de la sociedad, un grupo minoritario. Y por tanto, libertades que no igualan, sino libertades que precisamente antes crean mayores desigualdades en la sociedad. Recuerden ustedes que Marx decía, yo recuerdo que estaba yo de magistrado en la Corte Constitucional en 1999, cuando se estaba conmemorando el sesquicentenario de la publicación del Manifiesto Comunista, y me llamó un periodista a decirme, usted sabe que se está conmemorando esto, y decía, no lo recordaba, pero siquiera me lo recuerda, y usted recuerda algo de lo que dice el Manifiesto Comunista, y digo, pues algo que es tan lapidario como esto. Por ejemplo, refiriéndose a la propiedad privada, dice, es aquel derecho cuya condición de existencia es el no existir para el 90% de la población.
Y lo que decía Marx de la propiedad se puede aplicar a cada uno de los derechos que conforman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y durante mucho tiempo se seguía insistiendo en eso. Estas son democracias simuladas, estas son ficciones, esto es, en lenguaje de Marx, pura ideología, una manera de mostrar a una sociedad amable cuando si se corre el velo nos damos cuenta de que detrás de ese velo lo que hay es demasiada miseria, impresentable, etc. Pero les digo una cosa, a mí me sorprendió, yo que nunca había sido militante de ningún sector de izquierda, mi corazón siempre había estado a la izquierda, pero nunca había sido militante de ningún partido ni de ningún grupo político, pero a mí me sorprendió que de una manera tan gradual, pero tan perceptible, la izquierda se fue acomodando y empezó a hablar de estas sociedades como sociedades democráticas. Y hay que hacer las reformas democráticas y hay que preservar la democracia. Y uno decía, bueno, pero cuando se dice que hay que preservar la democracia, ¿se estará pensando en una democracia distinta de esto que llaman democracia? Pero paulatinamente me he dado cuenta de que una buena parte de la opinión que antes era crítica frente a estas sociedades se volvió bastante benévola con estas sociedades y se volvió bastante generosa en los juicios contra estas sociedades y como que se fue tragando el cuento de que estas sí son sociedades democráticas. Pero naturalmente, como les decía, esto es una digresión. ¿Por qué? Por una razón. Porque la sociedad democrática, que no es, como les decía, la sociedad liberal, ni apunta hacia lo mismo, recoge los derechos de la persona humana, pero dándoles una dimensión totalmente diferente. Y como lo que he escogido como motivo de reflexión, tal vez como hilo de conductor de unas reflexiones un tanto desordenadas, como las que les estoy haciendo, lo que quiero decirles es esto. ¿Qué significa hoy la libertad de prensa? O dentro de una sociedad pretendidamente democrática, ¿cuál es la dimensión de la libertad de prensa? Es peligroso decir que uno no está de acuerdo con la libertad de prensa. Terrible, terrible. ¿Cómo así? Entonces, usted lo que pretende es acallar a los medios. Jamás. Ese no es mi propósito, ni quiero enviarles ese mensaje. Pero sí quiero ponerles de presente algo. Lo siguiente. Esta sociedad es muy restrictiva cuando se trata del ejercicio de ciertos derechos. Muy restrictiva. Y nos está recordando permanentemente una cosa que ni siquiera habría que estar recordando porque es obvia. No hay derechos absolutos, no hay derechos absolutos, ningún derecho es absoluto. Ustedes saben, aquí se dice permanentemente la vida no es un derecho absoluto, ¿cierto? La vida está sometida a restricciones que derivan de la situación que vive el titular de ese derecho, ¿cierto? Yo debo respetar la vida de los demás, pero si alguien va a atentar contra la vida mía y no tengo manera de repeler el ataque sino dándole muerte, es legítimo darle muerte. Y por tanto, en ese momento, la vida del agresor no merece protección o no merece la protección que ordinariamente tiene el derecho a la vida. La autonomía, y a ese sí que me quiero referir. Yo, como ustedes saben, yo siendo magistrado de la Corte Constitucional, fui un gran defensor del libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 16 de la Constitución, y que es ni más ni menos que la autonomía de la persona. Y la defendí, por ejemplo, cuando le propuse a la Corte, y con éxito, que despenalizara el porte y consumo de la droga en determinadas dosis,
cuando le propuse que despenalizara la eutanasia activa bajo determinadas condiciones, etcétera, defendiendo la autonomía personal. Pero nos llovieron, como dice el dicho popular, rayos y centellas. Es que la autonomía de la persona tiene sus límites. Por ejemplo, una persona no puede decidir que va a fumar marihuana impunemente. El consumo de droga tiene que ser un límite a la libertad individual, a la autonomía. Bueno, una mujer está gestando y resulta que ese proceso de gestación, por muchas circunstancias, atenta contra su proyecto de vida, atenta contra su salud, es el producto de una violación carnal o de una inseminación artificial no deseada, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, ella tiene autonomía para decidir que suspende ese proceso de gestación. No, ni riesgos, no se puede. La autonomía tiene sus límites, ¿cierto? Pero vean ustedes, tan rigurosos en fijar límites a la autonomía personal en casos de esos, pero tan amplios para reclamar libertad absoluta cuando se trata de la libertad de prensa. Les advierto que yo soy muy poco amigo de las restricciones. A mí no me gustan las restricciones ni las prohibiciones, salvo en casos excepcionales. Pero, esto sí lo pongo de presente, me preguntaron alguna vez, ¿usted que es tan enemigo de las penas y de que cualquier conducta sea erigida en delito, ¿usted no estaría de acuerdo con que se acabaran la injuria y calumnia cuando son los periodistas los que mediante un escrito le atribuyen a una persona un hecho delictuoso que la persona no cometió, o cuando dicen de ella cosas deshonrosas o injuriosas? Yo no estoy de acuerdo con que ese delito se acabe. ¿Por qué no estoy de acuerdo con que ese delito se acabe? Y aquí entramos otra vez en nuestro tema por una razón, porque fíjense la desigualdad. Una persona, por ejemplo, puede acusar ahora a Aurelio, como ha ocurrido también con Jorge, en fin, de lo que sea, hasta de guerrillero, acusaron a Jorge, ¿cierto? Muy bien, ¿y entonces qué? Los periodistas están en una situación y la persona que no es dueña de los medios, ni tiene acceso a los medios para escribir permanentemente, se encuentra en un estado de indefensión total. Y entonces la prensa sigue repitiendo calumnias y sigue repitiendo injurias y la persona no se puede defender. Y que sea desde esos mismos sectores desde donde se pide, no, que se acaben el delito de calumnia y el delito de injuria. Eso es bien significativo. Es decir, eso no es ni mucho menos baladí. Hay que averiguar por qué tanto empeño en que esos delitos se acaben. Y yo, como les digo, que no soy partidario de que muchas conductas sean erigidas en delito, sin embargo, considero que no se deben acabar. Fíjense lo que ha pasado con el presidente Correa. Le atribuyeron, lo calumniaron, ¿de qué manera? Y entonces él, ejerciendo un derecho, denunció al medio que lo estaba calumniando y lo condenaron. Y entonces, si condenan a ese medio, es que Correa es un tirano, Correa es un dictador. O sea, ejerce el derecho elemental de toda persona de defenderse, llevando hasta los tribunales el asunto de hechos delictuosos que le atribuían siendo falsos, y entonces, por ese hecho, Correa es una persona, por esas circunstancias. No estoy haciendo un balance de su gestión, etcétera, me estoy refiriendo concretamente a ese aspecto, y me parece que no hay razón para decir que por ese solo hecho Correa es un tirano, que es un dictador. En la Constitución norteamericana hay dos enmiendas. Ustedes saben que la Constitución norteamericana, en principio, lo que tenía era más o menos unas cuantas bases sobre las cuales debía
construirse el ejercicio del poder y ejercerse el poder. Pero luego las enmiendas son introducciones que se le han hecho reformas a la Constitución americana y que cada una de ellas consagra algún derecho. Y la enmienda 1 es una enmienda importantísima porque justamente se refiere a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, a la libertad de prensa, la enmienda 1. Y la enmienda 14 se refiere a la igualdad. Y resulta que uno de los asuntos que se han planteado y que ha tenido que afrontar en distintos momentos la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos es ese conflicto, esa colisión en que pueden entrar la enmienda 1 y la enmienda 14. ¿Por qué? Por lo que les ponía ahora de presente. Libertad de prensa absoluta. Y la libertad de prensa absoluta es decir, que los medios digan lo que les venga en gana y nadie les pueda pedir cuenta de lo que dicen, no crea una situación de desigualdad enorme. Y entonces la Corte Suprema de Justicia norteamericana ha tenido que enfrentar ese conflicto entre la enmienda 1 y la enmienda 14. ¿Por qué? Porque si se tiene pretensión de vivir en una sociedad democrática sí, la igualdad va a tener un papel, un rol muchísimo más importante que el que tiene en una sociedad simplemente liberal, donde la igualdad es meramente formal. Y por tanto, hay que hacer el ejercicio incluso en una sociedad como la sociedad norteamericana de qué manera se contrarresta el ejercicio de las libertades derivadas de la enmienda 1 con el reclamo de los derechos derivados de la enmienda 14. Muy bien, ¿por qué les digo esto? Yo creo que no es necesario ser demasiado explícito. Se los digo por una razón. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora? Es decir, los medios van creando la sociedad a su imagen y semejanza, la sociedad que ellos necesitan y mostrándonos la sociedad que necesitan, construyendo la sociedad que para ellos es más funcional. ¿Y cómo la construyen? De una manera muy simple, y es esta. En Viena, y concretamente en la Viena de comienzos del siglo XX, o sea, de hace un siglo, y la Viena de entreguerras, hubo un periodista famoso, se llamaba Karl Kraus. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de él. Y Karl Kraus se convirtió en el líder de una generación intelectual enorme. Ordinariamente se considera que el periodista ejerce una tarea intelectual, pero una tarea intelectual subalterna. Al periodista no se le asimila con el filósofo, no se le asimila con el científico, con el matemático. Sin embargo, Karl Kraus tenía tal jerarquía que era el líder de toda una generación. Le rendían homenaje científicos, filósofos, músicos. Un músico como Arnold Schoenberg, el músico de la escuela dodecafónica o el creador, o al menos el más importante exponente de la escuela dodecafónica, le dedicó a Kraus un libro, Teoría de la Armonía, que es el libro de Schoenberg, en estos términos: he aprendido de usted más quizá de lo que uno debería aprender de alguien si quiere seguir siendo independiente. Un homenaje extraordinario. ¿Y qué era lo que Kraus hacía? Fustigar a la sociedad vienesa. Y fustigar a la sociedad vienesa a través de lo que representaba la sociedad vienesa, la prensa. ¿Y por qué fustigaba Kraus la prensa? Especialmente por esto, por lo que él llamaba el folletón. Leía yo una carta que le envió Jorge Enrique Robledo a Yamid Amat,
y ahí tienen ustedes puesto de presente de una manera lúcida, clara, contundente, la pelea de Krauss, que era lo que Krauss decía. Está bien que la gente opine, a mí tampoco me importa que en el periódico El Tiempo opine José Obdulio y que opine Fernando Londoño, etcétera, pero uno sabe qué es lo que están haciendo. Están tratando de sacar avante sus intereses retardatarios, sus intereses oscuros, etcétera, y uno sabe, son sus opiniones. Pero, y este era el punto de Krauss, a lo que no hay derecho es a que se presenten las opiniones como si fueran informaciones. Y por tanto, no se diga, es que yo opino de esta manera, sino que se utiliza un lenguaje descriptivo y se está describiendo un fenómeno. Y por tanto, el observador o el lector incauto cae fácilmente en la trampa. Yo les pongo un ejemplo elemental, pero que puede ayudarnos a hacer más claridad sobre el asunto. Supongamos que nosotros ahora presenciamos aquí un hecho bastante desagradable y es que una persona le da muerte a otra. Y resulta que mañana entonces un periódico muy importante en primera página trae un titular: horrendo asesinato cometido al frente de la sede del MOIR. Y como la gente, y fue que mataron a alguien, sí, mataron a alguien. Entonces ya el lector queda convencido de que fue un horrendo asesinato, aun cuando después se establezca que la persona actuó fue en legítima defensa, ¿cierto? Pero como nos dan la noticia ya evaluada y no como como un juicio de valor formulado por el escritor, el columnista, sino como una información, entonces es ya difícil sacarle de la cabeza a la persona que leyó que aquí se había cometido un grave asesinato y que verificó que sí, que una persona había matado a la otra, que acepte que eso no fue un asesinato, sino que fue un homicidio en legítima defensa, ¿no? Es decir, la información es fundamental en una sociedad democrática. Y como al principio les había dicho esto, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de palabra, a la libertad de escribir e imprimir, etcétera, que en la Revolución Francesa tiene el carácter de un derecho individual de defensa frente al Estado, en una democracia tiene un carácter distinto, es un carácter con una dimensión social. ¿Cuál es la dimensión social? ¿Por qué una democracia? Si nosotros nos preguntamos por qué en un régimen liberal hay interés en que la persona diga lo que se le antoje, ¿sí? Porque el individuo es sagrado y el Estado no se puede oponer a lo que el individuo piense y a lo que el individuo diga. Pero si nos preguntamos, ¿y en una democracia tiene sentido esa libertad? Claro que lo tiene, pero ha cobrado una nueva dimensión. En una sociedad democrática es una sociedad donde es el pueblo el que decide. Y para decidir, ¿qué se necesita? Estar bien informado de lo que ocurre, tener información de lo que ocurre, abrir espacios de debate donde cualquier persona pueda opinar, tenga derecho a opinar. Eso es una democracia. Y por tanto, ese derecho que antes se reclamaba frente al Estado, usted en este momento no me puede inhibir, no puede impedir que yo diga lo que quería. ¿Quién es el adversario? El Estado. Y en el Estado se ha visto siempre es la fuente de represión. Pero resulta que en el Estado se puede ver también una fuente de liberación. ¿Por qué? Porque en esos casos, en los que vivimos ahora, por ejemplo, es cuando habría que reclamar del Estado que corrigiera esa situación. No ver en el Estado simplemente el enemigo del individuo, sino una fuente de liberación también para las personas que no han podido disfrutar de esos derechos. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Yo no les puedo dar la fórmula mágica
para decirles cómo debe funcionar la prensa en una sociedad realmente democrática, pero de lo que sí tengo plena certeza es de que no puede funcionar como funciona entre nosotros. Que estén las personas, los jefes políticos, los líderes de la oposición a disposición de lo que los periodistas quieran decir y hacer, y que la sociedad que exista es esa. Eso es completamente contradictorio con lo que una sociedad democrática persigue. Y por tanto, me parece que habría que rescatar, poner de presente esa nueva dimensión que tienen en general los derechos que en principio se enuncian como derechos individuales, como derechos solamente de la persona por la persona, porque, y ahí hay una diferencia que también ustedes conocen, se habla de un individuo, se habla del individuo como haciendo abstracción de que vive en sociedad. La persona se concibe siempre dentro de la sociedad y por tanto la dimensión social de los derechos de la persona es absolutamente necesaria, es inevitable y por tanto dentro de una sociedad democrática lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es la dimensión que tienen los derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos tienen sentido dentro de una democracia y no únicamente en una sociedad individualista? Seguimos defendiendo los derechos humanos, defendemos los derechos humanos, pero les damos a los derechos humanos una dimensión distinta. Los derechos humanos son necesarios para que pueda existir una sociedad democrática. Para que pueda existir una sociedad democrática es necesario que a la persona se le reconozca su autonomía, pero justamente en función de lo que la persona va a hacer dentro de la comunidad. ¿Cuál sería la función que cumpliría la prensa, que debería cumplir la prensa en una sociedad democrática? Como les decía, por una parte, informar honestamente. Las personas que van a decidir necesitan información honesta de lo que está ocurriendo, no ocultar los hechos. Como cuando yo les decía ahora, los medios crean un mundo a su imagen y semejanza, o un mundo que es funcional a sus intereses. Fíjense ustedes, tanto miente el que da cuenta de un hecho que no existió, como el que calla un hecho que sí existió. Y a eso sí que nos tienen acostumbrados. ¿De cuáles hechos se va a dar cuenta? ¿Cuáles son los hechos que la prensa va a publicar? Aquellos que a la prensa les conviene. Yo siempre cito, y lo hago sin ningún ánimo de egolatría, pero como un ejemplo claro de esto, lo siguiente. En la campaña presidencial, cuando yo fui candidato, me encontraba en la Plaza de la Paz de Barranquilla, y la plaza estaba de bote en bote, llena, no cabía una persona más. Recuerdo que salí del Heraldo de hablar con Gustavo Bell y salimos a la puerta y me dijeron lo siguiente: mire, esta plaza no se veía así desde que vino el Papa. Desde que vino el Papa esa plaza no había estado llena. Bueno, yo estaba a punto de intervenir ya en la tarima, les advierto que sorprendido y hasta atemorizado con semejante multitud, cuando me llamó un periodista. Doctor, ¿me puede atender un momentico? Bájese y me bajé de la tarima. ¿Qué se le ocurre? A preguntarme por una tutela, que si yo creía que la Corte había fallado bien o mal una tutela. Y yo le dije, ¿a usted no le parece que en este momento la noticia es esto? Y me dijo, sí, doctor, pero es que a mí no me toca cubrir ese campo. Naturalmente, de un hecho de esos no da cuenta la prensa. ¿Por qué? Porque si dicen que el candidato de oposición está llenando la Plaza de la Paz como no lo ha hecho ningún otro político, entonces a lo mejor la gente dice, caramba, ¿cómo va de bien la oposición? Y hasta puede ganar, ¿no? Y como aquí eso se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Si se dice que alguien va a ganar, entonces todo el mundo corre a votar por él, y si se dicen que es que está perdido, nadie va a votar por él. Y ese círculo vicioso también ayudan ellos a crearlo. Entonces, eso es mentir, no dar cuenta en un debate político, en un proceso político electoral de un hecho tan significativo como ese, es sencillamente estar mintiendo.
Y estamos expuestos a eso, a la mentira. Nosotros tenemos que tener una especie de tamiz para leer y saber digerir qué es lo que nos están presentando y qué es lo que está ocurriendo. Porque muchas veces confrontar el mundo que aparece en los medios con el mundo real, yo decía cuando criticaba al doctor Álvaro Uribe, les decía, es que él ha creado un mundo virtual al margen del mundo real. Y la gente candorosamente cree que vive en ese mundo virtual. Él decía, esta es una democracia, y no cualquier tipo de democracia, una democracia profunda. Entonces, si el doctor Uribe dijo eso, esta es una democracia profunda. Y se los decía ¿a quiénes? A las personas cuyas necesidades básicas estaban insatisfechas, que no tenían manera de comer, ni tenían dónde vivir, etcétera. Pero si el doctor Uribe nos dice que esta es una sociedad democrática, es porque esta es una sociedad democrática. Entonces van creando un mundo virtual engañoso de esa manera. Cuando la democracia sería aquel sistema político donde la verdad es la que campea. ¿En qué sentido? Yo siempre he recogido una expresión muy bella de un filósofo alemán que dice lo siguiente: la democracia es la promesa que se le hace a la persona de que en esa sociedad se puede ser veraz. ¿Qué es ser veraz? Mostrarme como soy, no tenerme que esconder. ¿Por qué? Porque si en una sociedad el gay tiene que decir yo soy heterosexual para que le den trabajo, para que no lo echen del trabajo, etcétera, se está incumpliendo con la promesa de veracidad que la democracia constituye. Sea usted lo que sea, y a usted no lo vamos a sancionar por eso. Recuerden ustedes la época del macartismo. ¿Qué era la época del macartismo? Donde la gente tenía que mentir permanentemente porque bastaba con discrepar levemente de las directrices oficiales para ser tachado de comunista, y ser tachado de comunista era como la muerte civil. Recuerden el caso Oppenheimer, que era un físico top en los Estados Unidos que pertenecía al selectísimo grupo de los investigadores nucleares al que no tenía acceso todo el mundo. ¿Cómo fue expulsado? Por una razón. ¿Saben la razón? Fue a Italia y en Roma, naturalmente perseguido por espías del régimen norteamericano, él estuvo desayunando con una persona que tenía un amigo comunista. Y entonces dijeron, Oppenheimer desayunando con una persona que tiene un amigo comunista, es que es un espía y por tanto es un comunista, está al servicio de la Unión Soviética, y lo echaron, ¿no? Ese era el macartismo. El macartismo, que es una invitación a mentir permanentemente. ¿Por qué? Porque si yo soy comunista y sé que de ser comunista se sigue mi muerte civil, que no me dan trabajo, que yo soy un paria dentro de la comunidad, tengo que buscar la manera de defenderme. Y la manera de defenderme es disfrazándome de no comunista, fingiendo que no soy comunista. O si soy gay, entonces fingiendo que soy heterosexual, ¿no? El mundo de la mentira. Y cómo en estas pseudodemocracias lo que prevalece es eso. ¿Qué le dan a la gente? La mentira diaria. ¿En qué sociedad vive? Y tiene que leer la prensa todos los días para saber cuál es la sociedad donde vive. Y la persona, sobre todo el ciudadano ingenuo, se traga el cuento de que esa sociedad que le muestran los medios es la sociedad donde esa persona vive. Fíjense, ¿por qué se me ocurrió hablarles hoy de este tema que para mí es obsesivo? Porque esta campaña a la alcaldía de Bogotá ha sido una muestra ejemplar de eso. ¿Qué ha pasado con nuestro candidato? ¿Qué ha pasado con Aurelio? ¿A dónde lo invitan? ¿Cómo le van dosificando hasta dónde le dejan decir y hasta dónde no? ¿No? Y entonces, ¿hasta dónde lo invitan? ¿A qué debate lo invitan y a qué debate no lo invitan? Y el pretexto es que como no está dentro de los que tienen mayor intención de voto y por tanto no es de los más opcionados, no tiene por qué participar allí. Y no es opcionado, ¿por qué? Porque ellos mismos lo han ocultado. Y empezaron con el cuento de que Aurelio era muy desconocido.
y cuando se dieron cuenta que ese desconocido tenía muchas cosas que decir, entonces ellos fueron los que se encargaron de que fuera más desconocido. Es decir, es irritante, yo les digo, es indignante vivir un proceso político como estos. Yo en realidad quiero decirles esto, empecé diciéndoles que yo, si no fuera militante del Polo, si no fuera de izquierda, y si fuera simplemente un ciudadano ecuánime, interesado en conocer personas que aspiran a un cargo y en conocer propuestas de esas personas, sin duda, pero créanmelo, no lo digo por el aprecio que le tengo a Aurelio y por mi solidaridad con su lucha, créanme que yo votaría por Aurelio, sin duda. Aurelio está realizando una tarea extraordinaria. ¿Con qué valor? ¿Con qué dignidad? Luchando contra la discriminación, luchando contra el macartismo más a veces destapado y a veces embufandado, etc. No sabe la sociedad bogotana, el alcalde que pierde no dándole a Aurelio el triunfo en estas próximas elecciones. Porque les repito, no hay un candidato, se los digo de todo corazón y con toda convicción, no hay un candidato que le dé la medida a Aurelio, ni su estatura moral, ética, intelectual, su capacidad de lucha, su capacidad de convicción, su capacidad de compromiso. De modo que este tema, que era, como les decía, hasta un poco aburridor, veo que hay muchas personas incluso que se han retirado porque los puede cansar una cantaleta de estas, tenía como punto de referencia lo que estamos viviendo en este momento, que es indignante. Fíjense, esta es, una vez más, el conflicto entre la enmienda 1 y la enmienda 14 en los Estados Unidos, entre que los medios puedan decir lo que les da la gana y darle acceso al que le quieran dar acceso, y el principio de igualdad que dice que todas las personas, y en este caso todos los aspirantes a un cargo público, deberían tener exactamente las mismas oportunidades. Lo que pasa es que ellos saben que si a Aurelio le dan las mismas oportunidades, no tendríamos en este momento ninguna duda de cuál sería el próximo alcalde de Bogotá. Muchas gracias.